Buenas tardes, expondré temas en etapas de adolescencia. Entre los temas abarcados serán relaciones sexuales y sus riesgos, el enamoramiento, el comportamiento sexual, la madurez psicológica dentro de la adolescencia y el embarazo precoz. Comencemos con la siguiente explicación. Los adolescentes inician su actividad sexual a edades muy distintas, dependiendo la actividad sexual de que se trate. Antes de la adolescencia es importante resaltar que 1 de cada 3 ya tiene alguna experiencia de masturbación, mientras la actividad sexual coital acceden aproximadamente en torno del 10% al 11% antes de los 14 años y la mitad de ellos entre los 15 y los 18 años. Es una edad bastante temprana, lo sabemos, y pues esto conlleva distintos riesgos. Este tipo de prácticas pueden influir en el grado de información, los prejuicios o ideas erróneas, modelos de crianza, falta de comunicación familiar, restricción social, religiosas, morales, culturales, legales, poca preocupación por la salud y estilos de vida principalmente. Asimismo, se han mencionado ciertos modelos para analizar el comportamientos sexuales riesgosos. Estos incluyen aspectos como edad, sexo, educación, factores intrapersonales como las actitudes y la personalidad de cada uno de nosotros. Los factores interpersonales como las facetas de la relación y factores situacionales tales como el uso de sustancias antes del contacto sexual, en este caso pues lo que es el alcohol o algún tipo de droga. En esta diapositiva se explica de una manera breve que tiene mucho que ver el modelo de crianza. La falta de comunicación familiar siento yo que es un factor demasiado importante porque no siempre los papás se abren con nosotros y no siempre nosotros tenemos la confianza de preguntárselos a ellos. Siempre terminamos relacionando este tema con otra persona que no sea nuestra familia, ya sea por miedo al que nos van a responder, por miedo al que nos van a decir o simplemente por vergüenza. Entre las consecuencias derivadas de conductas o comportamientos sexuales de riesgos se encuentran los embarazos no planeados, las infecciones de transmisión sexual conocidas como AIDS, enfermedades mentales tales como suicidios, abortos, afectaciones académicas y laborales. Algo importante que mencionar es como principal consecuencia de comportamientos sexuales riesgosos ocurren todos los días. La carga global de estas son curables, ocurren en personas de entre 15 y 49 años, entre ellas clamidia, gonorrea, sífilis y tricomoniasis. Estas enfermedades, lo que nos quiere decir esta diapositiva es que estas enfermedades son de un cierto punto comunes por el tipo de desinformación que hay, porque las personas o la mayoría de las personas que están en alguna relación no suelen cuidarse y este tipo de infecciones, como se mencionan, comienzan entre personas de edad de 15 a 49 años. El enamoramiento. Iniciemos explicando qué es el enamoramiento. Es el proceso del estado emocional, el cual se caracteriza por sentimientos fuertes de alegría, satisfacción con la pareja que se tiene al lado y devoción a esa persona, alabando cualidades e incluso a veces renegando de sus defectos. En esta parte voy a explicar y me voy a enfocar un poquito el enamoramiento dentro de la adolescencia, el cual en algunas veces puede ser tanto positivo como negativo, puede traer ciertas características de igual forma positivas y negativas a nuestra persona. Entre las consecuencias más peligrosas se encuentra la violencia dentro de la pareja, embarazos no deseados, como se ha venido diciendo desde un principio, la depresión tras una ruptura o el aislamiento social. En esta parte, la depresión tras una ruptura creo yo que es una de las consecuencias riesgosas más fuertes y peligrosas que puede existir en la adolescencia. ¿Por qué? Siento yo que en esta etapa es cuando más nos enfocamos, más nos apegamos a alguien, porque por tanta desinformación, porque en esta edad es cuando quizá tienes más apego a las personas en cuestión a amor, porque no has desarrollado
tanto lo que es el amor propio y no sabemos o no nos damos cuenta que primero debemos de que enfocarnos en nosotros, estar bien nosotros. Más adelantito, en lo que es la madurez, vamos a ir comprendiendo este tema. Una vez que una persona entra en la pubertad, tanto su cuerpo como su mente comienzan a experimentar una gran serie de cambios. La mayoría de ellos están relacionados con la entrada de la persona en la fase reproductiva de su vida, por lo que con esta etapa el aspecto sexual y romántico cobra una gran importancia. La persona enamorada siente determinados impulsos, entre ellos deseo de estar con la persona amada de manera constante, aumento del deseo de la actividad sexual y la desesperación al perder a la pareja debido a una ruptura. Algo importante que mencionar, dentro de las investigaciones que se realizaron para esta presentación, se mostraban algunos criterios que la gente comentaba. Entre ellos, los separaban, mujeres y hombres. La mujer se entrega en esta etapa, por así decirlo, por amor. El hombre simplemente es por deseo, por gusto, pero no se involucra tanto en cuestión a sentimientos. Y creo que este tema lo tenemos bastante claro, por así decirlo, más nosotras las mujeres. La siguiente explicación es sexualidad. Por lo anterior, los jóvenes requieren de discusiones honestas y abiertas sobre estos temas para que logren un manejo adecuado de las situaciones que diariamente enfrentan y desarrollen así conductas responsables respecto a su sexualidad. En este punto volvemos a lo mismo, la comunicación con los papás siento yo que es como lo más importante porque todo viene desde casa. Sabemos que ciertas actitudes que nosotros tomamos son desde nuestro hogar. Si no hay una comunicación asertiva en este tema con nuestros papás, puede ser que haya bastante desinformación y por consiguiente contraer alguna enfermedad si es que no sabemos cómo cuidarnos y no tenemos cómo preguntarle a alguien más qué tipos de preservativos existen, cómo ponerlos en este caso, a dónde acudir si tenemos algún problema. Hay bastantes personas que no saben la existencia de algún ginecólogo o doctores que nos pueden ayudar en estos aspectos. La conducta sexual en la adolescencia estará determinada por una serie de aspectos que trascienden de dimensión reproductiva, la cual no puede separarse de su comportamiento total como ser humano, de su manera y posibilidad de vivir, de las influencias que tiene en el ámbito social con la experiencia de su vida. Aparecen ciertos caracteres sexuales secundarios. Hay fantasía sexual, preocupación por los cambios puberales e incertidumbre sobre la apariencia. Este es un periodo de turbulencia con gran ambivalencia afectiva. Dentro de las investigaciones se menciona que el 18% de los adolescentes encuestados ha mantenido relaciones sexuales con penetración a una edad media de 14 años y el 9.2% de estos reconoce haber consumido alcohol o drogas justo antes de la primera vez. Se identifica en ambos sexos una correlación positiva entre la edad actual y la del primer coito. ¿A qué nos referimos con esto? Sabemos que en la adolescencia es cuando inician los 15 años, te invitan a salir a fiestas, obviamente no a antros, porque por la edad no nos permiten entrar, pues ahora sí que en ese periodo. ¿Por qué? Porque no tenemos los 18 años. Hablo referente a etapas de secundaria, que siento yo que es cuando más probable son este tipo de casos. Aquí se menciona que el 9.2% reconoce haber consumido alcohol o drogas justo antes de la primera vez. Esto siento yo que tiene mucho que ver en cuestión a si se protegen, no se protegen, y es ahí cuando viene o alguna enfermedad o algún embarazo no planeado. ¿Por qué? Quizá estando ahora sí que en sus 5 sentidos, hay gente que no decide cuidarse. Entonces siento yo que tener como el efecto de alguna droga o el alcohol hace que a uno, pues se va a escuchar un poco mal, pero le valga, por así decirlo,
el protegerse. ¿Por qué? Porque ya está en el momento. Hay muchísimos jóvenes que siento yo que es lo que piensan y es debido a esto, a que están bajo la droga o bajo el efecto del alcohol. Madurez psicológica en la adolescencia. Alcanzar la madurez, sin duda alguna, es el reto de la juventud. La persona madura está acostumbrada a asumir sus propias acciones, es decir, se incluye también aquellas que le pueden acarrear algún inconveniente. La adolescencia es un periodo en el que se plantean grandes dudas, contradicciones, tanteos y excesos de todo tipo que son necesarios para poder afirmar el camino de ser adulto. Durante este proceso se presentarán grandes cambios como el rechazo, la provocación, experiencias, sean buenas o malas, y entre ellas la ansiedad. Sin duda alguna, todo joven quiere alcanzar la madurez. Todos alguna vez hemos presumido de ser en cierto punto bastante maduros, pero creo yo que la madurez es conforme vas avanzando en tu vida. No siempre vas a ser maduro en todos los aspectos o situaciones que se te presenten. ¿Por qué? Conforme te van pasando experiencias, vas viendo cómo reaccionas, sea de forma madura o inmadura. Pero esto es conforme tú vas avanzando, conforme te van pasando las cosas, y creo yo que todo debe de ser un aprendizaje. El cuerpo va alcanzando madurez física, crece tanto en tamaño como en peso. Su imagen cambia bastante y poco a poco va luciendo como un adulto. Esto ya lo considero yo más en etapa de preparatoria, en universidad, y se considera una etapa de adaptación tanto para el joven como para los propios padres, y es durante este periodo que se definen muchos aspectos de la personalidad acompañados de distintos cambios físicos. En esta parte es importante mencionar que conforme nosotros vamos cambiando físicamente, nuestra mentalidad empieza a avanzar bastante. ¿Por qué? Puede ser que, voy a poner un ejemplo claro en una familia. 2 adolescentes, diferencias de 1 o 2 años, están en secundaria, son mujeres. A una le crece el busto, a la otra puede ser que no se le desarrolle tanto. Este tipo de cuestiones, créanme que en mujeres puede pegar muchísimo si no sabemos el control emocional en esta parte. La inteligencia emocional dentro de un cambio físico siento yo que tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? El aceptarnos a esa edad nos cuesta bastante, porque tenemos amistades y es cuando comenzamos a compararnos. El embarazo precoz, también conocido como embarazo adolescente. 2 de las principales causas del embarazo en la adolescencia están directamente relacionadas con el nivel de vida y pobreza de los habitantes de un país, las cuales son relaciones sexuales sin el uso de métodos anticonceptivos o un uso erróneo o equivocado de los mismos. ¿Por qué? Por falta de comunicación o falta de investigación por uno mismo. El matrimonio adolescente y el rol tradicional que algunas sociedades todavía asignan a las mujeres, el que si sales embarazada te tienes que casar, o el que al casarte ya tienes que salir embarazada, o simplemente porque eres mujer y a eso viniste al mundo, que es como bastantes personas aún lo creen. Dentro de este tema del embarazo precoz, me gustaría mencionar algunos puntos, porque en ciertos casos dentro de todo esto existe falta de atención médica, existen riesgos de preeclampsia y eclampsia, riesgos de fístula obstetricia, todo referente a la salud. Existen muchísimos riesgos. ¿Por qué? Porque el cuerpo aún no está preparado. Una lesión, efectos devastadores sobre la vida de miles de mujeres. La mortalidad de la madre, sabemos algunos casos y hemos escuchado de ellos en donde el bebé nace pero la madre muere o los dos mueren. ¿Por qué? Porque no alcanzan a aguantar el parto. Complicaciones debido a abortos clandestinos, entre ellos hemorragias gravísimas y un embarazo unido a enfermedades de transmisión sexual. En este caso puede ser el SIDA, que sabemos que es una enfermedad que ya no se quita. En los países desarrollados, la media edad a partir de la que se empiezan a tener relaciones sexuales es una de las causas principales.
Si bien ha sido complicado comprender esto en la sociedad y aplicar políticas educativas que enseñen una sexualidad responsable. Dentro de este punto, también me gustaría resaltar, en caso personal propio, en la primaria y secundaria creo yo que recibimos muy poca información y viene siendo por lo mismo ligado a estos tabús de hablar de esto está mal, hablar con tus papás de sexualidad no es correcto. Entonces todo esto se va arrastrando y todo esto nos va llevando a que un adolescente que no busca información por sí mismo cometa errores como el embarazo precoz, el contraer alguna enfermedad todo por falta de información, todo causado por la ignorancia. Algunas de las causas de todo esto puede ser un desarrollo sexual temprano, carencias en el núcleo familiar, ya sea padre, madre, adolescentes, abusos sexuales y violaciones. Dentro de todo esto, no solamente está el no saber, el no informarnos. Si bien hay algunos casos de mujeres en los que, pues ahora sí que desgraciadamente les toca vivir alguna violación por medio ya sea de la familia, porque sabemos que hay algunos casos que se da. Dentro de todo esto, a ella las conlleva un nivel psicológico y social en donde carece de mucha información. ¿Por qué? Llegan a abandonar los estudios, llegan al trauma de un aborto provocado de manera espontánea. Volvemos a lo mismo, no tienen la información suficiente o a veces el dinero para sobrellevar este tipo para sobrellevar ahora sí que este tipo de circunstancias, en este caso el embarazo precoz. Dentro de los problemas psicológicos existe el miedo a ser rechazada, existe la ansiedad, el estrés, los problemas familiares, el mismo rechazo del bebé o aparición de trastornos emocionales graves. Las relaciones inestables, familias disfuncionales, para la mujer todo esto afecta bastante y más creo yo si no tienes una pareja estable, que sabemos que a esta edad es muy poco común que exista una pareja que realmente quiera un hijo. ¿Por qué? Porque tienes una edad en la que tu cuerpo ni siquiera aún se desarrolla bien como para ya dar a luz a otro ser humano. Los riesgos de embarazos, falta de atención médica por desconocimiento del embarazo, riesgo de lo que ya se mencionaba, eclampsia, riesgos de fístula obstetricia, una lesión invisibilizada y con efectos devastadores sobre la vida de miles de mujeres, alta mortalidad de la madre como lo comentábamos, embarazo unido a enfermedades de transmisión sexual, entre ellos se mencionaba el SIDA. Aquí a continuación las citas bibliográficas y pues solamente me gustaría decir pues mi conclusión. Dentro de todo este tema siento yo que está ligado 100% lo que es la comunicación afectiva en casa. Debemos de recibir muchísima más información de la que pues actualmente nos ofrecen. Siento yo que existe mucho tabú en todo esto. ¿Por qué? Porque no se habla, porque no se debe. Tenemos arraigada mucha gente lo que es la religión, el que dirán, qué va a opinar la gente de mí. Debemos enfocarnos también dentro de lo que se mencionaba de rupturas amorosas, dentro de lo que se mencionaba del enamoramiento. Hay que enfocarnos bastante en nosotros. A lo mejor en esta edad no sabemos o no tenemos claro lo que queremos, pero sin duda alguna el ir a terapia también nos puede funcionar y hay alguna gente que cataloga la terapia o la psicología, el ir a que una psicóloga nos escuche, ya sea hombre o ya sea mujer, algunos lo catalogan como eso es para locos, cuando en realidad creo yo que si todas las personas fuéramos a terapia, el mundo sería muy diferente. De mi parte es todo, maestra. Espero le haya gustado mi exposición. Y este tema la verdad me interesó mucho porque siento que el desarrollo humano en esto, sin duda alguna, tiene mucho que ver con el amor propio, tiene mucho que ver con cómo nos desarrollamos nosotros.
y la información que tenemos acerca de este tema creo que es muy pobre por los tabús que ya mencioné. Gracias.